El presidente de la Cámara de Expendedores de GNC en el interior del país es Marcelo Zanoni. Con él vamos a conversar. Gracias por atendernos, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, preocupante. Hoy esperaban que a las 2 de la tarde fuera la apertura, pero no se ha dado, Marcelo. Sí, es un capítulo más en el rubro de gas en el sector de gas natural comprimido. Es histórico, es sorpresivo y en principio ayer se nos comunicó que a partir de las 14 horas se cortaba la totalidad de los contratos en firme y de los contratos que son informales o interrumpibles. Por lo cual el sistema de GNC quedó 100% paralizado. Hoy, a las 13 horas, volvimos a recibir el mismo mail diciendo que se postergaba la restricción por 24 horas más. En conclusión, entiendo que esto va a ser aún peor. Es decir, hay más posibilidades que se extienda el corte otras 24 horas que se habilite el sistema mañana a las 14 horas. Ajá. Zanoni, yo tengo un par de preguntas para hacerle. En primera parte, esta mañana tempranito lo escuchaba en una radio de Córdoba Capital que usted explicaba que no solamente le han cortado el GNC a las estaciones que tienen un contrato normal, en donde no tienen el ítems con respecto a situaciones así, en donde se paga un sobreprecio para que no le corten, que es cercano al 30%, sino que también le han cortado a las estaciones que pagan para que no le corten, digamos. Exactamente, eso es real. Las contrataciones en firme es anticonstitucional, transgrede toda ley vigente, cortarlo cuando la utilización del gas es de manera esencial. ¿Por qué esto es así? Porque parte del transporte urbano de pasajeros colectivos funcionan a gas. Claro. Parte de la parte de salud, ambulancias, funcionan a gas. Transporte urbano de taxi, remis, funciona con gas. En este caso, muchísimas unidades, en porcentaje un 60%, funcionan solo a gas. ¿Por qué? Porque al tener GNC, los usuarios abandonan el uso, diario de combustible nafta, por lo cual se resecan todas las mangueras del circuito de nafta y pasar el auto a nafta de manera emergente puede provocar un incendio en el auto. Entonces, preventivamente, no se realiza este paso para que el auto quede dual, es decir, pueda andar a nafta o a gas, sino que solamente queda andando a gas. Entonces, hoy vamos a poder ver y destacar que muchísimos usuarios que ya no tienen gas en sus cilindros quedan varados y no abandonan el auto por miedo a que se lo roben. Ah, bueno. El problema realmente es grave. Realmente decíamos que el problema es grave. Ahora, el consumo de usted, le pregunto de ignorante en el tema, ¿el consumo de GNC es tan alto? ¿Hace realmente la diferencia como para un corte masivo de esta naturaleza? Excelente pregunta y iba justamente a ese punto. El GNC, en la totalidad de la producción de gas existente, cubre el 3%. La exportación, por ejemplo, el 10%. El resto de la industria, de manera informal y formal, y la red domiciliaria. Ajá, estos son los porcentajes. Entonces por ahí se plantea, no sé, no hay otra estrategia. Yo pensaba en el gas importado a Chile, por ejemplo, si no se podría haber recortado con anterioridad, conociendo de antemano, porque hace 20 y pico días que sabemos lo de la ola de frío que estamos sufriendo, ¿no? Claro, no, el gas no se puede almacenar. La producción de gas, el stock de oferta es diario. Ajá. Por lo cual, también me trae a la siguiente reflexión. Acá, con bombos y platillos, permanentemente en distintos portales,
se ve que batimos récord de producción de gas y petróleo en la cuenca Vaca Muerta. Esto es verdad. Batimos récord en producción de gas. Lo que falta y lo que no se dice es que en la parte del transporte, que es el punto de inserción de la cuenca, tiene un gasoducto que adentro tiene plantas compresoras de gas, es decir, que le dan compresión a la cañería maestra que se llama troncal, que es el caño troncal que lleva el gas desde el sur hacia el norte de la República Argentina. Bueno, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que ese sistema de transporte es deficitario con respecto a, digamos, lo que se necesita por consumo. Directamente está relacionado con la desinversión que existe para poner en orden los compresores que trabajan al 50% y además agregar más compresores para que tenga más potencia la red de gas. Es decir, ¿por qué Mar del Plata se queda sin gas? Sí. Mar del Plata se queda sin gas porque el gas no se puede fraccionar como un litro de nafta. Entonces, como este sistema está bajo un sistema de líneas de presión de gas, automáticamente el gasoducto cierra válvulas con tal de presurizar ese gas. Por lo tanto, la mala praxis viene desde la parte del transporte, responsabilidad directa de hoy del gobierno que está vigente. El problema es histórico. Claro. No es de hoy. Yo no había escuchado. Marcelo técnicamente lo explicó perfecto. Yo la verdad que, o sea, no echarle toda la culpa a lo que está pasando con el frío en estos días. Por lo menos, bien lo dice usted, mala praxis, falta de previsión. Absolutamente. El stock faltante de gas, hoy para que se entienda en la Argentina, para que lo entienda el ciudadano común, es el 10% de la producción. Si en vez de tener un barco inyectando gas a la parte de transporte, se utilizaría Balcarce, que tiene capacidad para recibir otro barco, y tuviésemos previsiblemente 2 barcos, hoy no tendríamos ningún inconveniente. Y el gas porque ha aumentado. Ese barco inyecta 15 millones de metros cúbicos diarios. Y lo que nos falta a nosotros en stock es 8. ¿Y se podría conseguir otro barco? Y seguramente se estará gestionando, pero un barco no llega de un día para el otro. Claro. Entonces, si esto es una ola polar, recemos porque sea así. Bueno, en los próximos días se irá normalizando. Ahora, si es un crudo invierno, esto nos muestra que es la punta de un iceberg. Es decir, esperemos reiteradas veces que esto se pueda profundizar. Puntualmente con ustedes, escuchaba a los industriales que estaban, la verdad, bastante enojados porque hasta ironizaban por ahí desde la Federación diciendo, sí, porque en invierno hace frío y en verano hace calor, ironizando como diciendo, che, esto tiene que ser predecible, sabemos que va a pasar esto. En el caso de usted, y lo que decían los industriales es, no podemos cuantificar la pérdida económica, no podemos hacerlo porque hoy a esta hora en el país, con la situación que estamos viviendo, hay fábricas literalmente paradas que dependen directamente del gas. En el caso de ustedes, cuantificarlo tampoco, porque no solamente hablamos de taxistas, de transporte medio, de lo que usted marcaba también con el sistema de salud, y obviamente también su propio negocio, los estacioneros. Sí, indudablemente esto no es cuantitativo. El gobierno directamente le da la espalda, no tiene en radar todo aquel producto que no ejerce presión sobre la inflación. El gas en general no va a medir un punto más o un punto menos de inflación. Ahora pasemos a la inversa del GNC puntualmente. La nafta va derecho a inflación. Entonces usted me dice, Marcelo, pero el litro de nafta está carísimo. Sí, coincido plenamente. ¿Cuál es el costo del litro de nafta? Las refinerías, para convertir el barril de petróleo en nafta,
utilizan componentes importados que son carísimos para la Argentina. Ahí hay un costo extraordinario sobre el precio del litro de nafta. El otro costo extraordinario es vía impuestos, ¿sí? Eso conforma el precio del litro de nafta. Bueno, a pesar de que está carísimo, el gobierno pisa el precio de la nafta en un 30% porque subvenciona el impuesto del transporte al combustible, que se llama ITC, y el transporte y el impuesto al dióxido de carbono, que componen el 30% del precio de la nafta y no se actualiza desde hace mucho más de 2 años. Por lo cual, hoy, si tuviésemos que actualizar esos dos valores, el valor del precio del litro de nafta estaría un 30% por arriba. Ese subsidio lo pagan los ciudadanos que tienen autos y que no tienen autos. Es decir, este gobierno que se jacta de no ser intervencionista y, como recién decían ustedes, deja librado el precio de la garrafa al valor de mercado, interviene directamente en el valor de la petrolera oficial, que es YPF, sobre el precio del combustible. Tal es así que lo tiene 140 pesos más barato al litro de nafta super que las demás petroleras, como Shell, por ejemplo. Claro, en competencia de YPF. Y en el caso de ustedes, sí. Y en el caso de ustedes, decíamos, con lo que está ocurriendo ahora con el gas, así que por lo tanto, sobre Ascuas, sobre lo que va a ocurrir, porque no tienen una definición clara. Le dijeron, vemos mañana. Inclusive creo que no dijeron mañana, se vencería a las 48 horas, mañana a las 2 de la tarde. Pero lo habrían estirado hasta mañana a la noche, ¿me corrige? No, se vencería mañana a las 14 horas. Nosotros tendríamos que estar operando normalmente. Ajá. Bueno, veremos qué pasa. En realidad, porque la información llega ahí sobre el momento para la habilitación. Así que, por lo tanto, como usted dice, no sabemos lo que va a ocurrir. Si depende directamente de frío, uno entiende que el gas tiene que volver a ustedes. Pero... reitero que no depende del frío, depende de una mala praxis, logística, y de una falta de previsión. En la improvisación ocurren estas cosas. Esperemos que el gobierno, en vez de darle la espalda a las cosas esenciales, ponga la mirada en el sentido común de la ciudadanía. Ahora, ¿qué puede ocurrir con aquel estacionero que paga una diferencia, que me decían que era cerca del 30%, para garantizar que cuando ocurra esto, a él no se lo corten? Que no sé qué porcentaje será, usted me puede llegar a ayudar. ¿No puede generar una andanada de juicios de aquellos que dicen, pará, si yo me cubrí con una garantía y la garantía no me la respetaron? Indiscutiblemente esto va a tener un costo económico. Eso no cabe duda, no solamente de un área, sino de la multiplicidad de las áreas que se vieron afectadas. Todas aquellas empresas, pymes, industria de GNC, que tienen contratos en pymes. Igualmente va a tener un costo económico que indiscutiblemente no lo va a pagar el gobierno. Lo vamos a repagar nosotros mismos. Claro. Ese es el punto. Bueno, así que por lo tanto, a los taxistas que nos están mirando, en general transportistas, y dicen, bueno, vamos a prestar atención, es el referente, el representante de la Cámara de Expendedores de GNC en la provincia, él va a tener en claro cuándo vuelve. ¿Qué le decimos? Le vamos a decir que hoy el gobierno entiende que existen 3 tipos de clase media. La clase media privilegiada o de un target, que cobra 3 millones de pesos, la clase media estándar, que cobra 1,5 millones de pesos, y ahora la clase media marginal, que somos todos los laburantes, taxistas, remiseros, transportistas y demás, que no estamos en el enfoque del gobierno. Es decir, cuando el gobierno mide pobreza, está midiendo pobreza respecto a un índice que es totalmente falaz. Porque si consideramos el ciudadano de clase media que se empobreció en este año y medio, es muchísimo mayor a la cantidad de los que salieron de la indigencia.